¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, un gusto saludarlo y obviamente la pregunta tiene que ver con el fallo que salió hace poco y las repercusiones que está teniendo, un poco para contextualizar a la gente, doctor Sánchez, sobre este tema. Gracias. Se trata de responder una pregunta. ¿Por qué el país hoy día está como está? ¿Por qué la Bolivia del año 2026 tiene crisis económica, tiene crisis social, tiene crisis política? ¿Por qué la Bolivia de hoy día no tiene gas, no tiene gasolina, no tiene diésel, no tiene dólares? ¿Por qué Bolivia perdió su condición de primer país productor de gas de la región? ¿Por qué en Bolivia siguen habiendo presos políticos y hay más de 27.000 exiliados? ¿Por qué Bolivia es un narcoestado donde la inseguridad ciudadana crece todos los días y los sicarios son noticia, si no diaria, semanal? Y un larguísimo etcétera. ¿Por qué Bolivia está como está? Y la respuesta es porque el 17 de octubre del año 2003, con un golpe de Estado, se forzó al presidente constitucional a renunciar y se creó una narrativa, se falsificó un relato que llamaron la Guerra del Gas u Octubre Negro. Y resulta que la Guerra del Gas, que puso a Mesa, que llevó a Carlos Mesa por su traición, Mesa el traidor, a la presidencia de la República, de inmediato, a las pocas horas del derrocamiento, se reunieron en el Alto de la Paz y elaboraron la Agenda de Octubre, que yo les pido a ustedes como periodistas que la rescaten, que la pongan sobre la mesa y que se la enseñen al país. La Agenda de Octubre tenía varios puntos, pero cuatro principales. El primero, constituyente. El segundo, nacionalización de hidrocarburos, nacionalización del gas. El tercero, libre cultivo de la coca. El cuarto, la persecución de las autoridades derrocadas para destrozar el sistema político y democrático del país. Y cumplieron. En el primer punto, falsificaron una ley de reforma constitucional el año 2004, Carlos Mesa y sus cómplices, impusieron la figura de asamblea constituyente cuando la Constitución de la República prohíbe expresamente la reforma total de la Constitución y solo permite la reforma parcial con un procedimiento rígido para evitar que cada gobernante que llega quiera hacer su Constitución. Crearon a través de masacres, a través de esa falsificación y otras, lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional. Empezó en Sucre, la masacre, llevaron a los constituyentes a un cuartel de Oruro. Cuando del cuartel de Oruro mandaron el texto de propuesta de constitución, no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata, entonces falsificaron otra ley donde le otorgaron al Congreso ordinario la facultad de cambiar el texto que había mandado la constituyente, y para eso dos abogados españoles pagados por Cuba y Venezuela, por Chávez y Castro, junto con dos abogados bolivianos, uno de Quiroga y otro de Doria Medina, redactaron lo que se conoce hoy día como la Constitución del Estado Plurinacional, que no fue redactada por la Constituyente. Y la llevaron a referéndum y produjeron las dos masacres de Cochabamba, la masacre de El Porvenir, donde aprendieron al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, y lo metieron por más de 12 años a la cárcel, la masacre del Hotel Las Américas, y después vino una persecución tremenda que llenó a Bolivia de presos políticos. Así aprobaron la Constitución del Estado Plurinacional. Evo Morales creó un país, cambió todas las autoridades, desconoció la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, dijo esto es el Estado Plurinacional, nombró nueva gente, su gente, empezó con la ley número 1, con el decreto supremo número 1, y ese es el primer punto de la agenda de octubre. El segundo punto, nacionalización de hidrocarburos, del gas. No había nada que nacionalizar porque el gas y los hidrocarburos siempre fueron bolivianos, son de Bolivia. Lo que hicieron fue cambiar los contratos. Liquidaron los contratos de exploración, que es la búsqueda permanente de la riqueza para mantener las reservas, y se concentraron en los contratos de explotación. Aceleraron la explotación, mataron la gallina de los huevos de oro y se la comieron, por eso Bolivia no tiene gas. Y el próximo año va a empezar a importar gas. O sea que la guerra del gas había sido para dejar a Bolivia sin gas. Interesante.
El tercer punto es el tema del libre cultivo de la coca. Persiguieron a los únicos cultivadores de coca legal que hay en el país, que son los cultivadores de los Yungas de La Paz, los encarcelaron, los asesinaron y desconocieron, liquidaron la ley 1008, lucha contra el narcotráfico, y crearon un régimen propio de la coca, instalando un narcoestado, instalando en el Chapare el crecimiento del cultivo de la coca. El año 2003 Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal. Hoy día tiene cerca de 70.000, 80.000, de repente 100.000. Nadie las puede controlar. Y ustedes están mirando la Republiqueta de Evo Morales en la zona del trópico de Cochabamba, que es un super estado donde nadie puede entrar, donde no hay gobierno, no hay soberanía, narcoestado. Y el cuarto punto fue la persecución, para la que Carlos Mesa, a los 14 días del golpe de Estado, firma un decreto de amnistía. El 31 de octubre firma un decreto de amnistía. Ustedes saben que la amnistía quiere decir perdón de los delincuentes, no se perdona inocentes. Para que te den una amnistía tienes que haber cometido un delito, y la aceptación de la amnistía es aceptar el delito. Entonces firma una amnistía para todos los que habían agredido y habían derrocado al gobierno. Para los bloqueadores, para los terroristas, para los asesinos, para los manifestantes, para la gente que cercó la paz, para la gente que asaltó en Achacachi, para la gente que mató soldados y policías bolivianos, todos amnistiados. Y abre el camino para que solamente quienes defendimos la democracia, la seguridad del pueblo boliviano y la estabilidad del país seamos enjuiciados. Y crean la narrativa del Octubre Negro, de la guerra del gas, y empiezan los enjuiciamientos contra el presidente Sánchez Lozada, los ministros y el alto mando militar. Ese enjuiciamiento, se lo dijo desde un principio, solamente a una de las partes, haciendo que la otra parte, en vez de ser investigada, se constituya en denunciantes, en testigos, en víctimas, rompe una cantidad importante de derechos humanos, que es lo que le hemos explicado al tribunal, a la sala constitucional en Cochabamba. Primero rompe la igualdad jurídica. Si uno quiere investigar un hecho, tiene que investigar a todos los que han participado en el hecho, no solamente una parte. Si mañana se produce un asalto de un banco, no pueden ustedes investigar solo a la policía que defendió el banco y a los gerentes que estaban adentro sin investigar a los asaltantes. Les dan amnistía a los asaltantes e investigan a los otros. O sea, rompe el principio de igualdad jurídica, rompe el derecho humano de integralidad en la investigación. No puede haber una investigación integral si solo investigas una parte. Rompe el principio, que también es un derecho humano, del debido proceso de ley, porque de esta manera se permite que gente que tenía que estar investigada sea más bien acusador, sea testigo o cumpla el papel de víctima. Se incumplen una cantidad de derechos humanos que han sido expuestos en el proceso, y por eso la sala ha declarado nulo el juicio de responsabilidades. ¿Qué quiere decir nulo? Que nació muerto, que se tiene que volver a empezar. Y ahí está el punto importante. Esta decisión es una decisión contra la impunidad, porque ahora lo que yo estoy pidiendo es que se abra una investigación de verdad, donde el primer investigado sea Mesa, el traidor, porque sin él no hubiera sido posible el golpe de Estado. El momento que Mesa usa esa frase de dar un paso a un costado, facilita y permite la caída del gobierno, porque si no hay sucesión, no hay derrocamiento, si no hay traición, no hay golpe de Estado. Y toda la gente que en torno a eso construyó un sistema de destrozo de la nación boliviana y de la República de Bolivia, donde obviamente está Evo Morales, Felipe Quispe y una cantidad larga de gente que estaba en la primera acusación de la investigación, cuando se hizo el primer informe fiscal después del 2003, y que los quitaron. Entonces, esta es una decisión, primero, que explica por qué Bolivia está como está, cuál es el origen, y segundo, que va a permitir al pueblo boliviano que abramos la verdadera historia y luchemos contra la impunidad. Yo acuso a Carlos Mesa, yo acuso al grupo de traición y de golpistas. La lista está en los medios de comunicación, porque después de que dieron el golpe de Estado y tomaron el gobierno con Mesa y después con Evo Morales,
lo que hicieron fue vanagloriarse de los crímenes que habían cometido porque eso les permitía conseguir mejor cargo público. Fueron subsecretarios, ministros, embajadores, y todos decían lo que habían hecho para derrocar el gobierno del 2003. O sea que hay una prueba extraordinaria que es notoria y pública. De eso se trata, es un momento histórico para el país, porque en la crisis terrible que vivimos, estamos mirando la causa que nos ha traído a la situación que hoy día Bolivia padece, con 62% de pobreza. Cuando derrocan al gobierno nuestro, Bolivia tenía alrededor del 20% de pobreza. Hoy día certificada, 62% de pobreza en Bolivia, y la mitad de esa pobreza es pobreza crítica. Quiere decir que cerca del 30% de los bolivianos cada día salen a buscar comida. Estamos en el rumbo de Cuba y Venezuela y hay que interrumpir aquello. ¿Cómo está, doctor Sánchez Berzaín? Buen día, lo saluda Antonio Ferrufino. Ahora, en un discurso de circunstancia, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada habló sobre el peligro para la democracia, señalando que los fundamentos del sistema democrático habían sido puestos en duda por grupos que buscaban imponerse a la fuerza. Habló de violencia y arrepentimiento y dijo que quiera Dios que algún día no tengamos que arrepentirnos de todo esto, refiriéndose precisamente a la confrontación interna, y sostuvo que dejaba el cargo porque sus adversarios políticos mantenían una estrategia de confrontación. Estas fueron palabras premonitorias, podríamos decir, porque lo que usted nos dice es que Bolivia está precisamente en la situación debido a esos acontecimientos. Yo le digo algo que es demostrable. Mire los hechos a partir del 17 de octubre, y el presidente Sánchez Lozada sabía exactamente lo que estaba pasando, sabíamos lo que pasaba. Si ustedes revisan la carta de renuncia de Goni, él dice: presento renuncia al cargo de presidente constitucional de la República para el que he sido elegido del periodo del 2002 al 2007, pero pido que no la acepten, porque esta no es la manera de retirar un presidente constitucionalmente elegido. O sea, él es forzado a renunciar, pero pide al Congreso que no acepte la renuncia para salvar la democracia. Y aceptan la renuncia porque la traición de Mesa había facilitado aquello. Mesa tiene que explicar su paso al costado, tiene que explicar su relación con los golpistas, tiene que explicar los decretos de amnistía que ha firmado, tiene que explicar por qué se perdona a los delincuentes y después se colude y cogobierna con ellos. Tiene que explicar por qué promulga la falsificación de la Constitución Política del Estado con la ley del año 2004, que incorpora la Asamblea Constituyente. Tiene que explicar por qué facilita la llegada a la presidencia de Evo Morales. Y en medio de eso hay una larga lista de operadores que han desgraciado Bolivia y que nos han llevado a la situación actual. Yo les reitero un concepto: la guerra del gas había sido para dejar sin gas a Bolivia. O sea, 23 años después, porque este octubre se cumplen 23 años, Bolivia no tiene gas, no tiene gasolina, no tiene dólares, no tiene diésel, casi no tiene recursos, y estamos en una crisis que va para peor. La crisis no se va a parar. La crisis solo puede empeorar en las circunstancias actuales. Reiteramos, estamos en entrevista con Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa. ¿Se esperaba usted este fallo, que le den la tutela, considerando que la justicia en Bolivia ha sido muy criticada, está siendo, ¿no?, muy criticada, muy cuestionada, y que todavía falta, ¿no?, un paso todavía para poder avanzar en este proceso o en esta acción de libertad que usted ha presentado? El fallo no es un fallo completo. Los jueces de Cochabamba están muertos de susto. Han dado lo mínimo que podían dar. Yo no estoy contento con el fallo, pero es lo que hay. Yo quiero decirle que la justicia de Bolivia es una parte del sistema del socialismo del siglo XXI, del Estado plurinacional, que está hecha para proteger a los delincuentes del gobierno y para darles impunidad. Yo tengo conmigo una encuesta de profundidad hecha en Bolivia en mayo, abril de este año. Esta encuesta ha sido realizada por una empresa boliviano-americana, ICR, a encargo del Inter-American Institute for Democracy. Las dos instituciones más repudiadas, más rechazadas en Bolivia son la justicia boliviana, 79%, y la policía boliviana, 80%. Nadie cree en la justicia boliviana porque la justicia boliviana es un centro de coimas, es un centro de falsificación de la ley, es un centro de violación de los derechos humanos.
Y esa justicia es la que hay que cambiar. Yo me alegro por la decisión, así sea incompleta, de los jueces de Cochabamba, y estoy atento a lo que vaya a ser el llamado Tribunal Constitucional, que es una tecla del sistema. El Tribunal Constitucional que está en Sucre es parte del sistema que maneja Evo Morales, que maneja el MAS, que maneja el socialismo del siglo XXI. Por eso Evo Morales es impune. Por eso el presidente Rodrigo Paz ha tomado solo el gobierno y no el poder. En esa consulta que se va a hacer, en esa revisión, el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional, que es el Estado del narcoestado boliviano, tiene dos opciones. O confirma o mejora la resolución, porque esa resolución es mejorable, me han dado menos de la mitad de lo que he pedido, pero sirve. O la segunda opción, la revoca. Y con cualquier pretexto vuelve a la persecución política de que somos víctimas desde hace más de 20 años. Pero aquí hay un pequeño detalle. Ese recurso agota la instancia boliviana. Y yo tengo el derecho, en el marco de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, derecho que voy a usar, de demandar a los jueces violadores de derechos humanos en Bolivia, estos miembros del Tribunal Constitucional, si no hacen lo que deben, y al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les voy a ganar. Me tomará unos meses más, me tomará un poco más de un año, pero van perdidos. Y eso va a ser mucho más grave porque en la otra mano, mientras yo les gano internacionalmente y muestro que son violadores de derechos humanos, que en vez de ser jueces son sicarios o son jueces infames, la crisis en Bolivia va a seguir aumentando. Doctor, pero la presión es fuerte, ¿no? Ya no es como antes, que usted lo ha mencionado, el tema de la justicia, y ahora los magistrados y también el juez de acá de Cochabamba han denunciado que tienen mucha presión, los están presionando, y eso también busca algún tipo de direccionamiento. ¿Cree que el gobierno de Rodrigo también esté detrás de que no se le dé lo que usted pide? Mire, no se trata de Carlos Sánchez Berzaín, se trata de derechos humanos. Se trata de reconocer la presunción de inocencia que cualquier ciudadano debe tener. No yo, que 5 veces exministro, abogado, constitucionalista, catedrático, no. Cualquier ciudadano le tiene que reconocer, primero, la presunción de inocencia, segundo, la igualdad ante la ley, tercero, le tienen que dar una investigación justa, le tienen que dar debido proceso legal, le tienen que dar transparencia, juez natural, nada de eso. Imagínense si con autoridades, con poder político, con estructura como nosotros, somos víctimas de una violación de derechos humanos por más de 20 años, ¿cómo está el resto de la gente? Eso se llama algo que yo he escrito esta semana y que está en varios libros míos y en varias conferencias que he dictado, que se llama la judicialización de la violación de derechos humanos. Lo que hace la expansión de la dictadura de Cuba, cuando se expande en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con este llamado socialismo del siglo XXI o castrochavismo, es controlar la justicia, cambiar las leyes, cambiar las constituciones, todo esto ha pasado en Bolivia, y poner jueces que aplican las leyes para perseguir a la gente que se opone al régimen o para perseguir a la gente que defiende la libertad. En Bolivia hay cerca de 300 presos políticos y con el gobierno de Rodrigo Paz no ha cambiado. Han sacado los presos más notorios, ha salido la señora Áñez, ha salido Camacho, que ahora es embajador, y unos cuantos más, pero a otros no los han liberado, los han excarcelado, les han dado casa por cárcel y los siguen procesando y otros siguen en la cárcel. Hay más de 27,000 exiliados, certificados por ACNUR, que es la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, en esas condiciones, lo que tenemos en Bolivia es una necesidad profunda de cambio, y a mí me gusta mucho ser el elemento de cambio. Yo voy a batallar. A mí me están persiguiendo hace más de 23 años. Han atentado contra mi honra, han atentado contra mi patrimonio, han atentado contra todo lo que yo, contra mi profesión, han violado todos mis derechos humanos. No tengo nada más que hacer que defenderlos para que los bolivianos recuperen la libertad. Doctor Sánchez Berzaín, seguramente como muchos bolivianos usted quiere volver al país, pero ha dicho en qué condiciones solamente usted estaría volviendo a Bolivia.
Yo voy a volver a Bolivia cuando recuperemos la República. Una de las cosas que ha hecho la intromisión externa y el hecho de haber hecho de Bolivia un satélite de Cuba y Venezuela es que nos han convertido en el narcoestado plurinacional, donde no hay derechos humanos, hay jueces infames, no hay Estado de Derecho. Han reemplazado el Estado de Derecho por el terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Terrorismo de Estado es la comisión de crímenes desde el gobierno contra la gente, para que la gente tenga miedo y con ese miedo se someta. Es lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que ha venido pasando en Bolivia, porque terrorismo quiere decir exacerbación del miedo. Tenemos que superar el sistema del terrorismo de Estado castrochavista y reponer el Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley. Y para eso hay que recuperar la Constitución de la República de Bolivia y recuperar el concepto de nación boliviana. Les quiero recordar que en la denominada Constitución del Estado plurinacional han inventado 36 naciones. La nación boliviana ya no existe, existen 36 naciones. Y ese es el sistema castrista de dividir para poder administrar mejor el terrorismo de Estado. En Bolivia no hay 36 naciones, no hay 36 nacionalidades. Bolivia es un país pluricultural, no plurinacional. La cultura quechua, la cultura aymara, la cultura colla, la cultura camba, la cultura guaraní, la cultura tupí, es parte de la riqueza que conforma la nación boliviana, una sola, en base al fundamento de la unidad en la diversidad. Eso es lo que quieren destrozar. No lo han logrado, porque esta misma encuesta recupera con más del 80% el concepto de nación boliviana. Los bolivianos seguimos siendo bolivianos. Pero pese a eso han introducido factores de confrontación, ha vuelto el racismo a Bolivia. ¿Desde cuándo éramos racistas? Han recreado el indigenismo. Después de recrear el indigenismo han puesto en marcha las luchas regionales, las luchas generacionales, todos contra todos. Eso es lo que hay que parar. Y para eso hay que recuperar la república, hay que recuperar la nación. Y yo estoy en ese trabajo y cuando lo logremos voy a estar encantado con ustedes en persona en Radio Centro, que me da tanto gusto porque es la radio que escucho desde chiquito. Gracias, gracias, doctor. Pero usted dice que volverá cuando se recupere el tema de la República, pero eso no va a ser pronto, ¿verdad? Usted hace un cálculo si será con este gobierno. ¿Usted cree que vaya a ser con este gobierno? Y usted ya tiene 66 años, entonces es un proceso largo también, ¿no? Mujer de poca fe, eso puede tomar semanas o meses. Para recuperar la República solamente hay que hacer un decreto presidencial que Rodrigo Paz no quiere hacer, o hay que hacer un decreto supremo, o hay que hacer una ley, porque la Constitución del Estado plurinacional es nula, porque han falsificado la ley del 2004, porque han falsificado la ley del 2008, porque han suplantado el sistema, porque han hecho las masacres del Porvenir, las dos de Cochabamba, donde han matado al joven Urresti. Si Cochabamba tiene sus héroes, tiene sus víctimas en la defensa de la República, la masacre del Hotel Las Américas, etc. La Constitución del año 1967, reformada el 94, tiene un artículo que yo les pido que ustedes lo divulguen. El artículo 31. Dice, son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo el cambio de constitución en Bolivia está señalado por ese artículo 31 y hay que hacer una disposición de un solo artículo que anule la constitución del Estado plurinacional por violencia, por falsificación y por ser un resultado de una larga cadena de crímenes cometidos contra el pueblo boliviano. Eso se puede hacer muy fácil. Si yo estuviera en el gobierno, firmo un decreto supremo y se acabó. Y así como Evo Morales de un plumazo limpió la Corte Suprema y todo, de un plumazo se va al Estado plurinacional y regresa a la República. Ahora, doctor Sánchez Berzaín, el tema de la Constitución política dice que somos república, pero que resulta que con un decreto supremo del movimiento al socialismo, ese gobierno decide cambiar lo de república a Estado plurinacional. Entonces, estamos hablando de que un decreto se antepuso o se puso encima de la ley. Mire, la Constitución del Estado plurinacional es una copia de Cuba y Venezuela. Tiene atrocidades como esta, hace desaparecer el voto universal. Porque el voto universal está fundado en la igualdad de los ciudadanos, cada ciudadano un voto. Usted periodista, yo abogado, la ama de casa, lo que sea, todo es un voto. Sabemos leer y escribir, no importa.
lo que hace la Constitución del Estado Plurinacional establece privilegios por indigenismo, por racismo, por recuperación histórica, y hay gente que llega al Congreso sin elección. El voto en el área rural vale más que en el área urbana. Mire usted con cuántos votos elige un diputado en Cochabamba y cuántos elige un diputado en el Chapare. O sea, ha desaparecido directamente lo que es el voto universal. Ahora, crisis económica. Quieren inversión externa y la Constitución del Estado Plurinacional dice que cualquier extranjero, empresa o lo que fuera que invierta en Bolivia está sometido a las leyes bolivianas. Usted se sometería a las leyes bolivianas invirtiendo un peso, perdón, a las leyes, a los jueces bolivianos, a la justicia boliviana y a las leyes que son leyes infames. Usted se sometería a esas leyes y a esa justicia cuando le han expulsado de Bolivia las empresas petroleras, las empresas eléctricas, las empresas de transporte internacionales que participaron y que llevaron adelante la riqueza boliviana y la riqueza del gas. Cuando han sacado de Bolivia a las administradoras de fondos de pensiones para apoderarse de los fondos de pensiones, llevándolos al control público a través de lo que es esta administradora que han creado, que le está robando a todos los bolivianos hoy día los recursos de los jubilados y de los trabajadores activos. Entonces, ¿quién va a invertir en Bolivia con esa constitución? Además, la constitución es nula. Bolivia no podía ser constituyente. La constitución de la República dice, solo se reforma parcialmente la constitución. No hay reforma total de la constitución. Y falsifican ese artículo y dicen, se introduce la Asamblea Constituyente como expresión de la soberanía del pueblo. Eso es crimen. Y de ese crimen tiene que responder Carlos Mesa, y ese es el fundamento de la nulidad plena, absoluta, no confirmable, que señala el artículo 31 de la Constitución de la República. Son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo eso han hecho. Y en la parte final, doctor Carlos Sánchez Berzaín, con su experiencia como exministro de la Presidencia, exministro de Defensa, persona muy allegada al movimiento nacionalista revolucionario, con todo lo que está pasando en nuestro país. Yo soy MOVI, yo soy del movimiento nacionalista revolucionario. Claro, perdón, perdón. El término no es el adecuado. Pero en todo caso, ¿cómo ve el tema de la situación actual del país? Usted está fuera del país ya mucho tiempo y hace seguimiento. Sí. Y el boliviano de acá es que estamos con el tema de Serimedo, el tema de la gasolina diésel, el dólar nuevamente ha subido, etcétera. ¿Cómo ve este gobierno, teniendo en cuenta que estamos en estado de excepción y hay bloqueo en Beni? Termina el 17 de septiembre. ¿Cuál es la lectura política que tiene usted, doctor? Cuando Rodrigo Paz llega a la presidencia, tenía dos opciones, que todavía tiene. Pero en ese momento había un gran marco de esperanza, de expectativa, de alegría nacional que lo acompañaba. Y las dos opciones son, la primera, el cambio, que es el mandato del pueblo boliviano. ¿Qué quiere el pueblo boliviano? Un gobierno que no sea como el de Evo Morales, que no sea como el de Arce Catacora, un gobierno que no sea un centro de corrupción y de impunidad. Quiere cambio. Esa es la primera opción. Y para ese cambio hay que terminar las leyes del sistema del socialismo del siglo XXI. No puede haber impunidad y hay que sacar de la política a la delincuencia organizada que está en la política. Imagínese usted, el partido más importante de Bolivia es el MAS. ¿Y qué es el MAS? Primero le han robado su sigla a la Falange Socialista Boliviana, porque por eso es azul. Y segundo, el MAS es la organización de los productores de coca y de cocaína del Chapare. Puro narco, puro crimen, y es el partido político más importante del país. Ok, entonces cambio es la primera opción. Y la segunda opción es continuismo. Ya en el continuismo o continuidad tenemos el ejemplo triste del gobierno de la señora Áñez, a la que el sistema primero la reconoció, después le hizo creer que era la mujer con mayor popularidad en el país, después la desconoció y después la encarceló. Cuidado que ese sea el camino de Rodrigo Paz,
porque Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder. El poder sigue en manos de este sistema criminoso transnacional operado por Evo Morales desde su republiqueta y por otra gente que maneja los controles del poder. Entonces, en ese escenario, puede llegar cualquier presidente, ahí está Rodrigo Paz, y llega a un sistema hecho para el crimen. En democracia, cuando usted nombra un asesor presidencial, se sabe quién es, se sabe de dónde viene, se sabe qué hace, se sabe cuánto gana, y nunca un asesor presidencial va a estar por encima de las competencias legales de un gabinete, porque para eso existen leyes. En democracia se gobierna en el Estado de Derecho y además con amplia transparencia. Lo que pasa es que Rodrigo Paz, por no optar por el cambio que el pueblo boliviano le ha mandado, está siendo absorbido y está trabajando en el sistema del crimen organizado en el que se ha quedado. Entonces ahí, cuando uno está untado en el crimen, lo único que puede generar son resultados criminosos que van a terminar por afectar la imagen del presidente Paz, que hoy día ya tiene estos problemas, pero que mañana lo van a acusar de todo lo que ha hecho Evo Morales y hace catacora, porque la gente se acuerda de lo que le está pasando, no de lo que ha pasado y van a terminar por asfaltar el camino para decir que Evo Morales era mejor, que con Evo Morales se comía mejor, que con Evo Morales habían obras. Claro, estaba matando la gallina de los huevos de oro, se estaba consumiendo toda la riqueza de la democracia boliviana, todos los recursos, y estaba endeudando al país a una deuda externa que hoy día no se sabe cuánto es y que no se puede pagar. Entonces, ojo con eso. Rodrigo Paz tiene un mandato que no está cumpliendo, que es el cambio. Y el cambio quiere decir república y nación boliviana, porque sin eso no hay solución a la crisis. Está atendiendo los síntomas, no la causa de la enfermedad. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Queremos agradecer al doctor Carlos Sánchez Berzaín por estos minutos y estaremos también pendientes de este proceso judicial que usted sigue y de la coyuntura nacional para hablar con usted en otra oportunidad. Gracias por estos minutos, don Carlos. Encantado, mucho gusto y felicidades.